puedo ver su mano. ¿Algún invitado? Ah, bienvenida, bienvenida. Qué bueno que estés acá. Ahí el chiquitito también. Así que bienvenidas. Bueno, como decía César, esta semana vamos a estar presentando temas que tienen que ver con el sacrificio de Jesús en la cruz por todos los seres humanos, ¿no es cierto? Es importante meditar en ese sacrificio porque eso marca un antes y un después del ser humano, ¿sí? Hoy tenemos esperanza gracias a nuestro Señor Jesús. Así que si hoy miércoles llegaste a la iglesia, ¿sí? Fuiste invitado o viniste por algún otro motivo, seguramente el Señor tiene cosas para vos. Y hoy vamos a meditar justamente en eso, en esa semana. Yo voy a comenzar, también extiendo la invitación para mañana 20 horas, para el viernes 20 horas y el sábado va a culminar el último tema por la mañana. Así que están todos invitados y es bueno que vengamos a poder profundizar acerca de las Escrituras. Vamos a abrir la Biblia, ¿sí? Vamos a abrir la Biblia en el libro de San Mateo. Si no tienen Biblia y alguien quiere, creo que allá atrás hay, así que sería bueno que por ahí podamos compartir para poder seguir la lectura. Vamos a abrir en Mateo capítulo 26. Y en el capítulo 26 de Mateo, yo voy a tomar desde el martes de la última semana de Jesús, ¿sí? Ese martes de la crucifixión de Jesús, Mateo capítulo 26, versículo 6, en adelante voy a leer. Y acá está el personaje sobre el que vamos a meditar hoy. Vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 12. Dice, cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro, con un perfume de mucho precio, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús cuando él estaba a la mesa. Al ver esto, sus discípulos se enojaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Esto podía haberse vendido a un buen precio para ayudar a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho buena obra conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella lo hizo para prepararme para la sepultura. ¿Sí? Este relato ocurre el martes, ¿sí? El martes de la semana de la crucifixión de Jesús. Y acá está el personaje sobre el que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a meditar sobre Judas. Sobre Judas. Es interesante Judas porque todos lo conocemos, incluso aquel que por ahí no tiene tendencia religiosa o cristiana, pero Judas es mencionado muchas veces como algo negativo, ¿sí? En la cultura, en la sociedad, en las publicidades, ¿sí? Como algo negativo, como el traidor, como el traidor, aquel que entregó a Jesús. Y se saca muchas veces meditaciones o reflexiones acerca de lo de Judas. Hace poquito, yo visito los supermercados y hace poquito fui a un supermercado de la cadena del Túnel y cuando estaba llevando la mercadería por la cual trabajo yo, escucho que uno de los encargados llama al carnicero y lo llama por este nombre, Judas. Me llamó la atención a mí. Fui al encargado para no preguntarle delante de los demás. Le digo, ¿puedo hablar un ratito con vos? Pensó que le iba a hacer notar alguna mercadería que nos faltaba a nosotros y eso. Y le digo, ¿cómo lo llamaste? Judas, me dice. ¿Pero él se llama Judas? No. Ah, le digo, ni me digas por qué le pusieron así.
no te explico nada, entonces me dice, no. Le digo, qué feo que le digan así. Le dije, qué feo que le digan así. ¿Por qué no lo llaman por el nombre? Le digo. Y no, lo que pasa que acá adentro es famoso por otras cosas, por eso le pusieron, acá adentro en el supermercado le pusieron así. Y me fui pensando sobre eso, y justo hoy me toca este tema, ¿no es cierto? ¿Y quién era Judas? O sea, para el mundo de aquel entonces, ¿sí? El círculo al cual estaba Jesús, el círculo de los discípulos, los judíos de ese entonces, ¿quién era Judas? Yo tomé algunas cositas, le voy a pedir a Julián si puede pasar la diapositiva, y anoté algunas cositas acerca de Judas. ¿Quién era Judas? Dice, Jesús fue eligiendo a sus discípulos, pero Judas vio lo que generaba Jesús y se presentó ante él. Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Sí? Jesús fue eligiendo a todos sus discípulos, pero con el caso de Judas, ¿sí? Judas se presenta a Jesús y él se ofrece para ser uno en el grupo. La respuesta, no la anoté ahí, pero la respuesta que le da Jesús, y está en la Biblia, es que le dice que las zorras tienen guaridas, los pájaros tienen nido, pero que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sí? Es conocido ese versículo. ¿Por qué? Porque Judas, cuando se acerca a Jesús, se acerca por lo que generaba Jesús. Cuando se dio cuenta Judas, porque era muy astuto, muy hábil, muy inteligente, de lo que generaba Jesús y de lo que era capaz Jesús, él vio la oportunidad o la posibilidad de poder trepar, de poder ser alguien, de poder ensalzarse. ¿Se entiende? Dice, los discípulos conocían a Judas y se alegraron que se uniera al grupo. Recordemos que los otros discípulos de Jesús tenían un pasado de pescador, ¿sí? Muchos de ellos no tenían una escuela, un estudio o una profundidad, por así decirlo, en cuanto a letras o a escrituras. Pero cuando los demás discípulos vieron que Judas se acerca a Jesús, ¿sí? Y le dice estas palabras, se alegraron. ¿Por qué? Porque ellos sí conocían quién era Judas. Los pescadores, los demás discípulos sabían quién era Judas. Judas era una persona de renombre ahí en esa aldea y dijeron, qué bueno porque esta persona sí tiene ese renombre, tiene títulos, tiene estudio, es muy hábil para los negocios. Qué bueno que se una al grupo. Pero ese aparente recibimiento de Jesús, sí, medio frío para recibirlo, para decirle justamente esas palabras que le dijo, era porque Jesús sabía quién era Judas. Era porque Jesús lee el corazón y la mente del ser humano y Jesús sabe quién sos vos y quién soy yo. Pero nosotros, entre los hombres, muchas veces sí podemos engañarnos con una apariencia o con una u otra cosa, y muchas veces las personas no nos conocen, no saben lo que hay en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón. No pueden leer nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Pero Jesús no lo rechazó. ¿Saben por qué? Porque Jesús no rechaza a nadie, hermanos. Si hoy estás acá, memorizate eso. Jesús no rechaza a nadie. Y lo recibe a Judas. Con amor lo recibe, ¿sí? Pero con ese pesar de que en Judas tenía que haber una transformación. Tenía que haber un cambio de mente y de corazón. Porque como estaba, no podía ser apto para el reino de los cielos. El tercer punto dice que Jesús colocó a Judas a un lugar donde día a día iba a ser probado en su debilidad y únicamente si abría su corazón a Jesús podía ser librado del pecado y su obsesión por el dinero. Ese era el problema de Judas, el dinero. Pero el dinero no es problema cuando ciertamente lo podemos manejar. Cuando ciertamente lo podemos, ¿no es cierto?, llevar adelante. El problema es cuando el dinero nos domina a nosotros, ¿sí? Que nos hace perder la cabeza muchas veces y nuestros pies nos asientan tierra. Pero el problema de Judas es que al acercarse a Jesús vio la oportunidad y la posibilidad de decir, ¿cuántas personas siguen a este maestro? Tengo la posibilidad de llevar adelante mis planes, ¿sí? Entonces, Jesús lo puso en el lugar donde iba a ser probado. Yo no sé cuál debilidad tenés vos y seguramente no sabés cuál es mi debilidad.
Pero saben que muchas veces el Señor nos pone delante de cosas donde somos probados, donde es difícil muchas veces por nuestro carácter, nuestra forma de ser, poder salir adelante. Y sin la ayuda del Espíritu Santo, que lo da Dios, no digo que es difícil, es imposible ser transformado por el poder divino. ¿Por qué? Porque el Señor muchas veces nos pone en ese lugar. A veces en el trabajo, en la escuela, en el colegio, donde te muevas, en tu casa, vas a ver que estás colocado muchas veces en un lugar donde sos probado continuamente, donde la paciencia tuya parece que está al rojo vivo, donde muchas veces no sabes qué hacer. Pero el Señor lo permite que esté en ese lugar porque es la única forma de poder salir adelante, de poder crecer. Sin dolor no hay crecimiento. Sin sufrimiento muchas veces no alcanzamos a comprender las cosas de la vida. ¿Por qué muchas veces esperamos que nos pasen cosas fuertes o cosas difíciles para aprender la lección? Justamente por eso. El otro punto es que Judas tuvo la misma posibilidad que los demás discípulos. Mismas lecciones y mismos milagros. Cuando Jesús anduvo por la tierra, esos 3 años de ministerio ¿sí? que tuvo, Judas lo acompañó con los demás discípulos. Y Judas escuchó de Jesús esas lecciones tan bonitas y tan maravillosas que daba Jesús, que no le había escuchado de ningún otro fariseo, de ningún otro escriba, de ningún otro judío. Porque la Biblia dice que como enseñaba Jesús no enseñaba a nadie y que la gente se maravillaba de cómo explicaba cosas de la vida con una sencillez, a través de una planta, a través de una semilla, a través de la tierra, en forma de parábolas. No enseñaba como enseñaban los escribas y los fariseos, porque Jesús, lo que hacía de Jesús que eso cobraba vida, es que justamente Él lo vivía y lo llevaba adelante. Por eso dice que Judas tuvo la misma posibilidad, vio esos milagros, vio esas lecciones. Pero en Judas el corazón fue endureciéndose. A pesar que vio todo eso, su corazón no se ablandó. Vamos otra, Julián. Creo que hay otra. Sí. Las declaraciones de Jesús sobre que su reino no era de este mundo ofendía a Judas. ¿Se acuerdan que Jesús cuando hablaba incluso a los fariseos, a los escribas, seguramente en el transcurso mañana pasado vamos a ver cuando está enfrente de Pilatos, que también le dice a Pilato que el reino de él no era de este mundo. Y cuando Jesús hacía mención de que su reino no era de este mundo, a Judas le molestaba. Porque Judas quería un reino terrenal, donde él estuviera en el primero o en el segundo, o después de Jesús o el tercero, pero no más atrás. Porque Judas quería títulos, porque Judas quería renombre, porque Judas quería que la gente hablara de él. Judas no quería ser una persona abnegada, humilde, de aparecer al final. Recuerden cuando Jesús dijo, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Para Judas eso no va. No va. Y en este mundo, ¿sí?, ser el último para llegar a ser el primero, a veces es un piedrazo a nuestra vida, al corazón, a nuestra cabeza. Porque el mundo no enseña eso. Porque la sociedad te enseña otra cosa, porque la televisión te enseña otra cosa. Porque la popularidad de este mundo te enseña de que para ser alguien tenés que tener un título colgado en la pared, para ser alguien tenés que tener un renombre, para ser alguien tenés que rodearte de aquellos que tienen poder. Pero Jesús enseña otra cosa. El Evangelio es otra cosa. El Evangelio es abnegación, es cruz, es humillarte, es dar la otra mejilla. Es todo lo que nosotros no estamos acostumbrados. Y por eso es difícil el Evangelio. Por eso cuando aceptamos a Cristo muchas veces se pone cada vez más difícil. Porque tenemos que luchar contra las cosas que nos van metiendo y muchas veces inconscientemente en nuestra cabeza. Y cuando viene algo sobre eso, choca contra lo que la sociedad nos está enseñando. Y por eso hoy nuestros jóvenes, nuestros niños están sufriendo y pasa lo que está pasando en la sociedad, en las escuelas,
en los colegios, en la sociedad, en la casa, en el hogar. Y se pone cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque el diario del día te enseña que para ser alguien tenés que escuchar las cosas que pasan acá. Pero qué bueno que tenemos la Biblia, qué bueno que tenemos a Jesús. Él nos enseña otra cosa. Y Judas no alcanzó a ver eso. Un año antes, ¿sí? Jesús ya sabía que iba a ser entregado por Judas. ¿Me acompañan con la lectura San Juan, capítulo 6, 70 y 71? César, ¿lo podés leer? Juan, capítulo 6, versículos 70 y 71. ¿Lo tienen ahí en la pantalla? ¿Lo leo? Bueno, Jesús le respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Eso fue un año antes de la entrega, un año antes de la crucifixión de Jesús. Jesús un año antes ya sabía que Judas lo iba a entregar. Ahora la pregunta es, y yo me pregunto, ¿cómo he de soportar yo como ser humano? ¿Sí? ¿Cómo he de soportar una situación así sabiendo que el que me va a fallar, el traidor, está conviviendo conmigo, me acompaña, es parte de mi casa, pero sé que me va a traicionar? ¿Cómo he para soportar y no correrlo? ¿Cómo puedo soportar para decirle, mira, no sos parte más del grupo? Los otros discípulos no sabían, pero Jesús un año antes sabía que eso iba a suceder. Ahora entonces nos podemos preguntar, entonces por eso Jesús dejó rienda suelta que haga Judas lo que quiera, si total ya sabía que lo iba a entregar. No. Jesús en ese tiempo siguió obrando y trabajando, y siguió probándolo, y siguió teniendo paciencia en Judas, y siguió trabajando en Judas, y siguió dando lecciones mientras caminabas por las aldeas para que Judas pueda realmente ser conmocionado por el Espíritu Santo y reconocer en la situación que estaba, reconociendo que era un amador del dinero y que era un ladrón de la bolsa de la tesorería del grupo de los 12. El Señor fue paciente y fue trabajando y fue trabajando. Así trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas. Una y otra vez nos repite y muchas veces nosotros reconocemos en nuestra cabeza que lo que estamos haciendo está mal. Pero a veces pasa una semana, pasa 2 semanas y volvemos a cometer lo mismo. Y el Espíritu sigue trabajando pacientemente sabiendo que quizás más adelante vuelvas a cometer lo mismo. Y el Espíritu es paciente y sigue trabajando y sigue trabajando y sigue trabajando. Pero nosotros, mientras no estamos haciendo caso, vamos endureciendo un poco más el corazón y nuestra mente, que antes era más sensible al llamado del Señor, de a poquito se va endureciendo y llega un momento que ya no escuchamos más y llega un momento que cuando queremos salir estamos en el fondo del pozo. Y salir del fondo del pozo para que Jesús nos tire una cuerda, se puede, pero hemos llegado tan lejos que ya nosotros no queremos salir. Judas fue en ese año, Jesús fue trabajando, pero llegó un momento tal que ya no lo escuchó más. Por eso Judas después entrega al Señor. Dijimos que el martes, cuando leímos que María había arrojado ese vaso de alabastro de perfume, Judas dijo, yo con una persona así no puedo seguir, porque el reino que yo quiero, o sea, lo que yo quiero lograr acá, Jesús no me lo puede dar. Y cuando le dijimos a Jesús que sea como rey y que derroquemos al imperio romano, Él me dijo que este reino no es de este mundo. Entonces Judas, creyendo que podía ayudar, empujando a Jesús para que se rebele contra el imperio romano, va y lo entrega. Judas, a pesar de todo, nunca cambió y sentenció su futuro. El jueves, después del lavamiento de los pies y la cena, se dirige a los sacerdotes para entregarlo. Saben que Judas, cuando Jesús hace el rito ese del lavamiento de los pies, Judas estaba ahí. Y Jesús le lavó los pies a Judas también, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo lo que poquito después iba a ir a hacer. Pero el Señor le lavó los pies a Judas. Mateo 26.
versículo 47. Dice, cuando Jesús aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El traidor les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano de Jesús y lo prendieron. ¿Sí? Por eso el beso del traidor. Con un beso con un beso Judas entrega a Jesús y se lo señala a los principales sacerdotes. Mateo capítulo 27, versículo 3, dice entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Les dijo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces arrojó las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Así termina la vida de Judas, ¿sí? Aquel que creía que con su astucia y su viveza, ¿sí?, que enseñan muchas veces en este mundo, podía llegar lejos y no escuchó a Jesús. Y tristemente, así termina la vida de Judas. Sale, entrega las 30 monedas de plata, las cuales había entregado, que los sacerdotes las habían entregado por causa de entregar a Jesús, se las tira. Entonces, al ver que los sacerdotes no hacían nada, dice la Biblia y tiene una palabra que dice remordimiento. Judas sintió remordimiento. Qué diferente hubiese sido si Judas sentía arrepentimiento, porque eso es lo que busca el Señor. Arrepentimiento de nuestros pecados, arrepentimiento de nuestros errores, arrepentimiento de aquellos que hacemos mal. Pero Judas no sintió ese arrepentimiento de haber entregado a Jesús, sino que se remordía por la situación a la cual había dejado a Jesús. Entonces él sale y se ahorca. Y así termina la vida de Judas. Voy a leer una frase que es de un pastor anglicano y después voy a hablar unos minutitos nada más solamente del Calvario para hacer mención de la cruz. Y vamos a dejar acá y mañana va a continuar. Hay un pastor anglicano que decía que los hombres caen en privado mucho antes de caer en público. Los hombres caen en privado mucho antes de caer en público. Vos y yo muchas veces podemos estar dando riendas cosas privadas que nadie lo sabe. Solamente Jesús y el Señor, Jesús el Señor y Dios solamente lo saben, porque ellos pueden leer nuestro corazón y nuestra mente. Y en privado muchas veces ya hemos caído, pero todavía no se hizo notorio público. Judas en privado durante esos 3 años de ministerio de Jesús, el único que podía leer la vida de Judas era Cristo. Y era el que estaba trabajando en su corazón, en su mente, para que sea transformado y cambiara de parecer. Pero Judas no escuchó, por eso sentenció su futuro. Y se hizo público lo que hace 3 años atrás había comenzado en privado. Qué interesante, ¿sí? Porque muchas veces no podemos, ¿sí? ¿Cuántos años más podemos aguantar o cuánto tiempo más podemos aguantar algo que está hecho en privado? Pero cuando se hace público dijimos, mirá, ¿viste ahora lo que sucedió? Eso había empezado ya hace tiempo. Solo que ahora se reveló, solo que ahora se publicó porque ya no pudo aguantar más. Porque la tierrita que tirábamos abajo de la alfombra, ¿sí? De pronto vinieron, levantaron y estaba todo escondido ahí abajo. Porque la curita que nos pusimos creyendo que iba a sanar esa herida que habíamos cometido, cuando la levantamos encontramos que ya está y necesitamos un tratamiento. Porque después la gangrena y todo eso pueden cortar el brazo. Fue lo que pasó con Judas. Y quiero cerrar mencionando la cruz, ¿sí? La cruz de Cristo. La cruz, en el tema del Calvario,
la cruz era un método de ejecución que fue inventado por los fenicios. O sea, no era romano. Fue inventado por los fenicios y adoptada por el Imperio Romano, que era el imperio, ¿no es cierto?, que estaba en el poder en la época de Jesús. Pero la cruz, ¿sí?, era un método de ejecución de los fenicios y fue adoptado por el Imperio Romano. La cruz en esa época era un símbolo de vergüenza, era un símbolo de dolor y abandono, ¿sí? Era preparada para hombres peligrosos, criminales y para los presos más rebeldes de la sociedad. Para eso era la cruz en la época de Cristo, ¿sí? Para eso lo adoptaron los romanos, porque era preparada justamente para ese tipo de personas. Y Jesús, sin haber cometido un pecado, sin tener una mancha, sin haber hecho nada malo, tuvo que someterse a ese castigo. Un castigo que no era para Él. Un castigo que era para nosotros, por causa del pecado que había entrado a este mundo. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Jesús se hizo pecador para que nosotros podamos ser salvos. Y con Jesús, la cruz tomó un sentido diferente. ¿Por qué? Porque para los cristianos, ¿sí?, y después de la muerte de Cristo, ¿sí?, para los cristianos es un símbolo de esperanza. Hoy ven en las iglesias a veces la cruz, ¿no es cierto?, como un símbolo de esperanza, un símbolo de amor y un símbolo de abnegación. Martín Lutero dice que la cruz era la fuente del verdadero conocimiento de Dios. Fíjense cómo fue cambiando de significado después de la muerte de Cristo el tema de la cruz. Jesús marca un antes y un después de la cruz. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz? ¿Sí? Niéguese a sí mismo y sígame. Para San Pablo, y leo Gálatas capítulo 6, versículo 14, y cierro con este versículo. Para San Pablo, la cruz de Cristo es la gloria. Gálatas capítulo 6, versículo 14. ¿Lo tienen? Si no lo busco. Dice San Pablo en relación a la cruz, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sí? San Pablo comprendía y entendía lo que era la cruz. San Pablo comprendía y entendía el sacrificio que Cristo había hecho por él. San Pablo estaba entregado a Jesús. Después de aquel momento donde él fue perseguidor, donde él maltrató a aquellos que creían en Cristo, cuando comprende lo que era el Evangelio y que todas las profecías se cumplían en Cristo, él entendió que la cruz era la gloria. Y no le importó padecer en tormentas, en lluvias, en persecución, en calabozos, en celdas, no le importó, sino que continuó siguiendo aquello por lo cual se había entregado. Pero se había entregado completamente. El corazón de él amaba a Cristo. Su cabeza lo único que pensaba y veía era el crecimiento de la iglesia y de aquello del Evangelio y del reino que Cristo venía a instaurar en esta tierra. Saben que instaurar el Evangelio, el reino que Cristo vino a poner en este mundo es muy difícil, porque luchamos contra corriente, pero no es imposible, porque las armas que tiene Dios para luchar por este Evangelio, para luchar por la iglesia, no son de este mundo, porque las armas que tiene Dios son espirituales, porque el Espíritu Santo es el arma poderosa que guió y que estuvo con aquellos personajes que, aunque se quedaron solos, continuaron esa caminata cristiana y hoy esperan al Señor. Realmente que esta semana, al estudiar esta última semana de Cristo en la tierra y la crucifixión, la resurrección, porque sin resurrección tampoco tendríamos esperanza, que podamos estar juntos, unidos y de entender que el Señor nos pide por completo. No un pie acá y un pie del otro lado. El Señor quiere completo el corazón, quiere completo tu vida, quiere completa mi vida. Que el Señor nos bendiga y mañana lo esperamos para continuar a las 8.